que a un niño le quitaron 142 lombrices o ascaris lumbricoide. Tenemos que ver la esperanza de vida que tenemos actualmente y la esperanza de vida que teníamos los humanos antes de tener vacunas, ¿no? La ingesta de pilas de botón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su podcast Quítate la Bata. Esta es la segunda temporada, el primer capítulo. Muchas gracias por todo su apoyo. Ya la verdad es que estamos aumentando en seguidores. Y pues he visto mucho interés en este podcast médico que pues la intención es informarlos y esto es para ustedes. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, la pediatría, que se dieron cuenta no lo habíamos mencionado en la otra temporada. Enfocado un poco a la cirugía pediátrica. Y pues la verdad es que tenemos un gran invitado. Muchas gracias al doctor Roberto Carmona Rodríguez. Él es pediatra y aparte cirujano pediatra. Pues vamos a hacer algunas preguntas, cosas que no sé si has visto el podcast, espero que sí. Lo he visto. ¿Sí lo has visto? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, pues en este podcast va enfocado más pues a decirle a la gente, o más bien que la gente conozca un poco de tu especialidad. Porque la verdad es que la cirugía pediátrica a todos nos da mucho miedo y en general la pediatría, ¿sí? Hay una sección que vamos a empezar con eso, que yo busco muchas cosas en internet. Entonces, justo vi que en internet hay una como riña no cantada entre que si el cirujano de adultos opera al de niños y a veces hasta vi un TikTok en el que hay el cirujano pediatra diciendo ¿por qué tú estás operando a un niño a un otorrino? O el cirujano general ¿por qué estás operando a tú esto? ¿Tú qué opinas? Bueno, primeramente un gusto que me hayas invitado, ¿sí? En cuestión específico de quién debe operar a los niños, existe la rama de cirugía pediátrica, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, por algo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente lo adecuado es que sea un cirujano pediatra. Pero también hay que recordar que... Pero, ¿por qué dirías? Porque al final los cirujanos, y pues al final ellos tienen el título de cirugía general, o sea, ya se lo quedaron. O sea, pero ¿por qué tú dirías los niños son de nosotros y...? Ah, bueno, de entrada, mira, muchas veces o no muchas veces, siempre, los diagnósticos son completamente diferentes, ¿no? En cuestión de cirugía pediátrica y cirugía de adultos. Ajá. ¿Sí? Yo tengo el gusto en mi trabajo de convivir con cirujanos generales que forzosamente tienen que rotar a cirugía pediátrica y ahí se dan cuenta que no es lo mismo, no es operar en chiquito, no es atender adultos chiquitos, sino que es realmente otro mundo. Es saber calcular soluciones, medicamentos, saber hacer un diagnóstico cuando el paciente realmente no te dice nada, solamente llora, ¿sí? Oye, entonces esa es la parte como difícil o la parte que luego se tiene que afinar. En cuestiones de diagnósticos, recordemos que cirugía pediátrica ve desde recién nacidos o problemas que vienen inútero diagnosticados, ¿sí? Como problemas congénitos que no están entrenados o capacitados los cirujanos de adultos para atender. Entonces sí, puede haber también pacientes muy grandes, ¿no? 15, 16, 17, 18 años prácticamente, que es hasta donde llega la pediatría, donde son pacientes que físicamente ya tienen cuerpos de adultos y los padecimientos ya pueden ser de adultos. Y ahí, sin ningún problema... Está como pues en el limbo. Exacto. Los adolescentes siempre están como en el limbo, ¿no? Oye, pero tú que notes así, ¿esto es una diferencia así abismal entre operar a un niño o un adulto? Bueno, lo primero es... el tamaño. No sé. El tamaño importa, porque así como hay cirujanos de adultos, también hay anestesiólogos para adultos y anestesiólogos completamente especializados en niños. Claro. Entonces el manejo es completamente distinto. Un paciente pediátrico pequeño manejado por un anestesiólogo de adultos, bien manejado, sale perfecto. Pero si es una persona que no tiene entrenamiento en eso, pues algo sencillo se puede complicar. Entonces, para eso es que están las diversas ramas. O sea, una diferencia que tú pondrías es que pues, tu equipo es especializado en pediátricos. Exacto. O sea, es otra diferencia, porque al final yo siempre le he dicho a algunos pacientes que, o sea, es como el anestesiólogo de angiología, realmente va a saber bloquear.
O sea, un anestesiólogo de un angiólogo seguramente sabe hacer bloqueos así como de pum. Igual lo mismo pasa con los niños. O sea, una cirugía pediátrica, tu anestesiólogo va a ser experto en Idealmente sí. Idealmente el anestesiólogo tiene que ser especialista en niños porque ellos tienen algunas técnicas o algunas formas en que los manejan a los niños que, bueno, son completamente distintas a cómo se maneja un adulto, ¿no? Y no es hablar mal ni de uno ni bien del otro, sino simplemente cada uno en su especialidad sabe lo que hace. O sea, en poder se puede, pero pues mejor ir con el especialista, ¿no? Mil veces, ¿no? Mil veces. Creo que sí. Oye, también buscando ahí en TikTok, vi un caso, la verdad es que me llamó la atención, no sé si ustedes lo pueden poner, que a un niño le quitaron 142 lombrices o ascaris lumbricoide en Chiapas, o sea, y que pues al final lo tuvieron que intervenir. ¿Qué puedes opinar de eso? De hecho, vamos a poner a lo mejor las imágenes. Bueno, esto de entrada sí ocurre, sigue ocurriendo en México. Debe de haber mucho descuido alrededor de ese niño, ¿sí? Porque pues en México afortunadamente tenemos tanto campañas de vacunación como de desparasitación que son muy efectivas. Entonces, para que haya llegado a tener una oclusión intestinal por ascaris que haya meritado una resolución quirúrgica y que le hayan sacado 142 ascaris, eso ocurre. Ocurre aquí en el Estado de México, ocurre en Chiapas, ocurre en muchas partes, pero siempre el trasfondo es un poquito de descuido o, pues sí, en general como de no haber cumplido con ciertas cosas que tienen que hacer los niños, ¿no? Vacunación, alimentación, higiene y desparasitación. Oye, ahorita que tocaste un punto y... o sea, bueno, no sé qué tan real sea esto, pero he visto que campañas en Florida y cosas así, antivacunas y bla, bla, bla. ¿Qué nos puedes decir a eso? Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Tenemos que ver la esperanza de vida que tenemos actualmente y la esperanza de vida que teníamos los humanos antes de tener vacunas, ¿no? Entonces, la esperanza de vida se ha duplicado. Okay. Entonces, las vacunas funcionan, ¿sí? Desafortunadamente, pues sí existen corrientes antivacunas que luego no es muy fácil de hablar en la consulta ni en el medio ambiente en general, ¿no? O sea, como sociedad, porque pues todo es muy respetable, cada quien hace y toma las decisiones que cree o considera mejores para sus hijos, pero sí ponen en riesgo todos los antivacunas a los niños que realmente sí están vacunados, porque el hecho de que estés vacunado no significa tal vez que no te va a dar cierta enfermedad. Significa tal vez que tu cuerpo va a tener mejor respuesta ante la enfermedad. Claro. O sea, los niños que tienen varicela sin vacuna se llenan mucho más de lesiones que los niños que tienen varicela y que fueron vacunados previamente, ¿no? Okay. Las molestias son mucho menos. Entonces, yo sé que actualmente es obligatorio presentar cartillas en las escuelas al momento de inscribirlos, pero realmente si un niño llega a la escuela sin vacunas, se tiene que respetar lo que han decidido. O sea, actualmente se respeta todo eso. No los puedes obligar. Sí. Y bueno, tocaste un punto y ahorita se me vino a la mente, no sé. O sea, no es lo mismo a lo mejor exponerte en una ocasión exponerte en una ocasión a varicela a que te den 10. O es lo mismo, o es o sea, un ejemplo, o sea, si hay 10 niños, bueno, no sé si eso sea posible, pero si hay, no sé, 10 niños antivacunas que se enferman de algo, puedan exponer más a los niños que tienen vacunas. Es que ahí está la importancia de tener los esquemas completos, ¿no? De que tu niño que sí tiene vacunas se lleve con niños que también tengan vacunas para que haya menos riesgo de que se enfermen de cosas, porque al final, si hay muchos que no tienen vacunas, se van a enfermar en menos intensidad, con menos complicaciones, pero se van a enfermar. Entonces, y al final van a agarrar inmunidad mejor que los que no estuvieron vacunados, ¿no? No, y tocas un tema importante, o sea, la gente piensa que una vez que te vacunas no debería de darte, pero al final, o sea, sí te puede dar, pero tienes ya tu cuerpo como entrenado para defenderte de ese y al final algo que hay que ver también es que la vacunación no es nada más para proteger a tus hijos
o para protegerte a ti. Es para proteger a la gente que está alrededor de tus hijos o con las que convive tu hijo o las personas que están alrededor de ti, que conviven alrededor de ti. Entonces es como protección comunal, ¿no? La vacunación. Ok. Bueno, eso sí tocaste un buen punto. De hecho, creo que hay más todavía para hablar de vacunas, por si les interesa, para que nos dejen en los comentarios. Y pues, hay un bloque que le gusta. Bueno, que yo entro ahí a TikTok y checo las dudas que tienen los pacientes entre algunas otras plataformas en las que veo y anoto las preguntas que veo que son más frecuentes, ¿sí? Y los pongo en el tonondero, que todo el mundo ya conoce. Entonces, vamos a hacerte unas preguntas que son y que vi que el público pues les inquieta para ver si nos puedes aclarar un poquito sobre esto. Vamos ¿sí? a tratar. Vamos a tratar. Mira, me llamó mucho la atención. ¿Cómo puedo saber si el dolor de panza de mi hijo es algo pasajero o si podría ser algo más serio que necesite cirugía? Ok. Lo primero es ver si ese dolor ya lo había tenido antes. Si ya lo había tenido antes, hay que ver si se acompaña de más cosas, ¿no? O sea, mal estado general, no quiere comer, tiene diarrea, hay fiebre. La fiebre, ¿qué tan alta es? Y en base a si presenta ciertas características, entonces puedes determinar lo primero. Y no hay un tip así como para el papá, así como de, oye, si esto tiene tu hijo, seguramente tienes que llevarlo a... No, mira, de repente pediatría o cirugía pediátrica es un poco, no vamos a decir que de adivinar, pero sí depende mucho la cooperación del niño. Entonces, habrá niños que te digan a muy corta edad, me duele en esta parte, me duele así, tengo además esto y esto y esto. Y con otros simplemente vas a ir medio adivinando, o los papás que conocen a sus hijos van a ir como diciéndote, es que esto no es normal, es que esto tampoco es normal, es que él nunca presenta fiebre tan elevada. Entonces, cualquier dolor abdominal se tiene que estudiar. ¿Sí? Bueno, eso es bueno. Cualquier dolor abdominal se tiene que estudiar. Entonces, y de ahí puedes ver si es un dolor abdominal agudo o si es algo ya de tiempo atrás. Entonces, si es algo ya crónico, entonces puedes descartar que sea algo que requiera tal vez intervención súper rápida, ¿no? Del cirujano. Pero si es agudo y se acompaña de datos como que no quiere caminar, tiene fiebre muy elevada, está todo el tiempo doblado, llora como como si tuviera espasmos, como si tuviera dolor cólico muy intenso. Entonces te puede ir orientando hacia ciertas patologías. Yo la verdad es que en la angiología casi no vemos niños, pero no había considerado eso, que sí, o sea, literal el llanto te va como dando la pauta del tipo de dolor. Claro, ¿sí? Totalmente. Y es el papá el que te va, porque pues ahí siempre el interrogatorio es indirecto, ¿no? Entonces es el papá el que agarra y te dice, mire, yo veo que el dolor le empezó a tal hora. El dolor es persistente, el dolor cada vez se ve más fuerte. Ahora, aparte del dolor, ya tiene la posición donde está dobladito y nada más quiere que lo cargue. Le dolió cuando pasamos un bache. Que son datos indirectos de repente de irritación peritoneal, ¿no? Orientándonos hacia... Hubo un cirujano general que vino, que dijo que prácticamente él detectó que tenía apendicitis porque saltó un tope. Es que eso es bien común y más con nuestras bonitas carreteras que tenemos donde hay bache tras bache tras bache. Sí. Entonces es normal que de repente bache, el niño llora, bache, el niño llora, bache, el niño llora, y dices, ok, ya. Ahí me va orientando hacia ciertas cosas, ¿no? Oye, pues, o sea, literal estás haciendo como de investigador. O sea, bien. Bueno, todos los médicos lo hacemos de investigador, creo. Es un poquito. Sí. ¿Te funciona que los papás tengan como un cuadernito de, oye, el niño lloró aquí, oye, a tal hora tal, o no? Sí funciona, pero los papás son un tema aparte, ¿no? Porque de repente hay algunos papás que tienden a ser excesivamente obsesivos. Claro. Sí, o sea, sí me funciona si dice, empezó con fiebre a las 2 de la mañana, le dimos tal medicamento, tanta dosis, tal medicamento, y ha evolucionado así. Pero si te pone, o sea, de repente tosió una vez, estornudó una vez, le salió un moco blanco. ¿Te ha pasado? Una vez, ay, sí, muchas veces. O sea, hay que recordar, o sea, los niños son la urgencia máxima para los papás en el momento. Claro. Entonces, los niños siempre, los niños siempre hay que atenderlos.
Por favor. Entonces, no, por favor. Entonces, tanto puede haber papás que son muy light de decir, Ajá. no vamos a ir ahorita porque esto ya ha pasado antes y sabemos cómo manejarlo. Hasta Que a lo mejor no son los papás primerizos. que tal vez no son los papás primerizos o tal vez son cierto tipo de papás, ¿no? Pero sí hay otros que de repente dicen, oye, te mandan mensaje cada 5 minutos y ahora le dolió un cólico, ahora le dio esto, ahora le dio esto. Y de repente es un poco difícil manejarlos, ¿no? ¿Te pueden modificar tu diagnóstico? Cuando son muy, como de este estilo que platicas. Fíjate que el diagnóstico a veces no lo modifican. Ajá. Pueden llegar a modificar en algunas ocasiones con algunas personas, no vamos a generalizar, como la actitud del médico hacia el papá. Ah, ok. Sí, porque pueden llegar a ser a veces abrumadores. Ok. Y es entendible lo que te decía, o sea, es su urgencia, es lo más valioso que tienen, es lo que se tiene que atender ahorita ya. Sí, claro. Entonces... Entendible, pero entonces cuadernito sí funciona, pero con cosas muy objetivas. Cuadernito sí funciona, funciona mucho la comunicación entre padres. Ok. Porque a veces la mamá no puede ir, va el papá, llega el papá, no sabe absolutamente nada. Ajá. Entonces sí funciona como la comunicación entre padres. Y a veces es clave. Y a veces uno tiene que hacer doble investigación porque o tienes que aplicarla de estás con el papá enfrente y por el WhatsApp con la mamá. Consúltalo con la esposa. Sí. O también una que ya se está volviendo clásica que es alguien va a estar en videollamada. Ah, ¿lo estás aplicando? No, yo no la aplico, la aplican los papás. Ah, sí, la aplican los papás. Así de, es que yo no sé, yo solo lo traje. Ajá. Pero ahorita le paso a... El celular. Y entonces, sí. ¿Sí? No me ha pasado, güey. En pediatría... Pasa. Bastante. Ok. Bastante. Bueno, entonces, o sea, comunicación, creo que entre padres y estar anotando así como que puntual para que te lo entreguen oportunamente, ¿no? Ya tú ves lo que puedes aprovechar de ahí, ¿no? Exacto. Oye, otra pregunta que vi muy frecuente, que creo que sí esto a muchos les inquieta, ¿no? ¿Cómo le hago para preparar a mi hijo antes de una cirugía? ¿Qué puede comer? ¿Qué no? ¿O cómo le ayudo para que no tenga miedo? Porque al final, digo, yo lo veo desde el lado de adultos, sé que modifican mucho, los bebés comen más veces. Güey, yo te puedo devolver la pregunta. ¿Cómo preparas a un adulto? ¿Cómo preparo a un adulto? Pues yo el mínimo les pido 6 horas de ayuno y se acabó. Mira. Lo mismo. Si mi paciente fuera recién nacido con 6 horas, se descompensa. Por eso. Entonces, ahí la pregunta es muy amplia. Ajá. O sea, podemos hablar desde etapas de la vida del niño, ¿no? O sea, porque cirugía pediátrica abarca desde recién nacidos hasta que cumplen los 18 años. Ok. Entonces... Hay otra diferencia entre que te trate un cirujano general a un cirujano pediatra, ¿no? Porque tú detectas eso. Sí. Y también la diferencia entre que te reciba de repente un anestesiólogo de adultos que está acostumbrado a ayunos largos a un anestesiólogo pediatra que está acostumbrado a ayunos tal vez más cortos, ¿no? ¿Cuánto les das de ayuno por edad? Si hay un segmento. Por ejemplo, si solamente toman leche materna, pueden ser 3 horas. 3 horas. 3 horas. Va. 3 horas y ya. Porque y ya con eso es papillas. Suficiente. Se va incrementando el tiempo hasta que llegas a las famosas 6 u 8 horas de ayuno, ¿no? Conforme el niño va creciendo. Entonces, sí varía mucho. Entonces, lo primero, hablando de preparación, es si el niño es recién nacido y todavía no puedes hablar con él, y eso es solamente el ayuno, que es un ayuno corto. Pero si el niño ya es en etapa preescolar o escolar, donde ya puedes comunicarte, hablar con ellos y todo, vas a utilizar otras estrategias. Tanto uno como médico le tiene que explicar al niño y decirle, a ver... Porque el niño va a decir, tengo hambre. O sea, si está uno. Pero no, el ayuno no es toda la preparación. O sea, el ayuno es una parte de la preparación. La otra parte es la preparación psicológica. ¿Qué haces ahí? Pues es que ahí es donde vas a utilizar tus técnicas lúdicas para los niños, ¿no? Empiezas de entrada, a los niños hay que tratarlos realmente como seres inteligentes. Entonces tienes que hablar con ellos y explicarles muy bien qué es lo que va a pasar. Y explicarles que es normal, que pueden ponerse nerviosos, que es normal que tengan miedo,
pero que papá y mamá van a estar ahí cuando ellos vayan a entrar a un quirófano, que papá y mamá van a estar ahí cuando ellos salgan del quirófano, y a veces utilizar técnicas como explicarles en un muñequito, dejarlos pasar al quirófano con un muñequito, con un disfraz, algo que los haga sentirse como más seguros, o incluso con la figura de afecto, ¿no? Hay ocasiones en las que hemos permitido que el papá o la mamá entre, incluso con el niño, para que lo acueste en la mesa de quirófano y esté con él ahí en lo que los medicamentos anestésicos hacen efecto, y después, con permiso señora, con permiso señor, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, como que se tienen un poquito más de concesiones cuidando la cuestión de la psique del niño, ¿no? Y que no lo vea como un acto agresivo, porque muchas veces ellos no entienden al 100% lo que va a ocurrir. Entienden mucho, pero a su manera. Entonces, a veces hay que utilizar técnicas de el conejito, el osito. A veces le tenemos que poner a su muñequito ahí un parchecito igual que a ellos. Esas son técnicas. Oye, ¿algún niño que recuerdas que tuviste que usar una técnica así como la más elaborada? Pues no técnicas elaboradas. Es muy frecuente que a veces sí, regresando a los papás se angustian mucho. Y un papá angustiado transmite angustia a su hijo. Entonces, creo que yo vi un TikTok que decía que lo primero que el papá tiene que estar así como de no transmitir, más bien que tiene que estar seguro o que no tiene que transmitir la preocupación o algo así. Bueno, para que tú dejes operar a alguien, a tu niño, lo primero es tienes que estar con certeza de que tu bebé, tu niño, se tiene que operar. ¿Sí? Sí. Y eso en base al padecimiento que tenga tu bebé. Eso es lo primero. Lo segundo es la labor en casa. Siempre hay un tiempo entre la programación y la ejecución de la cirugía. Entonces, en casa también los papás tienen la obligación de estarle explicando al niño de, oye, vamos a tener que ir al quirófano, va a pasar esto, va a haber luces, va a haber gente que tú vas a ver así. Oye, ¿no te funciona así como de, vas a ir a la NASA? Sí funciona, sobre todo cuando los sedan con gas y les ponen la mascarita. O sea, es así de, es un micrófono para que le hables a tu mamá, grítale, y entonces empiezan a gritar y sin querer pues están inhalando el gas, y cuando ves ya se quedaron dormidos. O es un globo, ínflalo. Entonces, es utilizar técnicas lúdicas con los niños. Oye, qué padre. Oye, otra duda que vi muy frecuente es ¿a partir de qué edad se puede operar un niño? Siempre, ¿sí? ¿Desde que nacen? Desde que nace. Y actualmente hay personas en los institutos de salud, perinatología, que incluso antes de que nazcan los niños ya los están operando, ¿no? En ciertos padecimientos. Pero realmente lo que va a decidir cuándo se tiene que operar el niño es el padecimiento que acabas de diagnosticar. O sea, hay problemas congénitos de recién nacidos, ¿no? Sí. Defectos de pared abdominal, defectos donde el intestino no está bien formado, defectos donde no tienen cierta parte del cuerpo, que a veces es urgente que en los primeros días de vida se realicen. Hay problemas que aparecen a veces más adelante, como hernias umbilicales, como hernias inguinales, como apendicitis, que algunas cosas son urgentes y otras no tan urgentes, pero se tienen que operar eventualmente, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo se puede? Se puede desde que nacen hasta que lo requieran, ¿no? Más adelante. Claro. Pero o sea, al final es mejorar la calidad de vida, el futuro del paciente, todo. Sí. Pues mira, me gustaría que en esta sección que platicara sobre un caso, algo frecuente en esta temporada, que quieras contarnos que pasa mucho en tu consulta, o algún caso difícil que tú hayas considerado. Mira, en esta temporada, entre Halloween, noviembre, Navidad, diciembre y todo eso, o sea, una de las cosas que creo que podemos prevenir como médicos, como papás, como personas que estamos alrededor de niños, es la ingesta de pilas de botón. Sí, he visto un poco. Las pilas de botón son malísimas para los niños, ¿no? Y actualmente ahorita vas a alguna tienda
donde te vendan artículos de temporada, Ajá. calabacitas, calaveras. El nuevo letrero. Cualquier, No, bueno, no, este no es de cualquier cosa. ¿Tiene pilas? No tiene. Seguro. Y te vas a fijar que muchas veces no tienen los seguros adecuados para los niños. O sea, los juguetes y todo ese tipo de artículos deben de tener un tornillo bien fijo para que ellos no sean capaces de abrirlos y tragarlas. ¿Te ha pasado algo así con las pilas? O sea, personalmente yo en mi casa... No, o sea, personalmente yo en mi casa como papá... Sí ha pasado en el sentido de que de repente miembros de mi familia llevan el adornito o algo así, trae pilas y yo así voy y las quito, las tiro. Después juegan con esas cositas y te das cuenta que es muy fácil que las abran y tengan acceso a esas, ¿no? Entonces... Aparte como se ven plateaditas, o sea, dicen, Y son pequeñas, caben muy bien en la boca de los niños, entonces... ¿Qué le puede pasar a un niño? Bueno, le puede pasar desde quemaduras en la boca, quemaduras en el esófago, perforaciones esofágicas, estenosis en el esófago, que acaben con cirugías grandes donde tengas que reemplazar el esófago. El peor de los casos, muerte por alguna situación asociada a las pilas. Con las pilas. Tan solo con las pilas. Es más, puedes ir ahorita a cualquier tienda china o donde vendan productos de temporada y te vas a dar cuenta, revisa las pilas y la mayoría están de muy fácil acceso. Entonces, y eso aquí está peligroso. No hay una como norma donde, por ejemplo, hay pilas que en cuanto las chupan liberan cierto tinte que te das cuenta en la boca que el niño se acaba de chupar una pila de botón, ¿no? Entonces aquí no todos esos artículos tienen eso, entonces puede pasar completamente inadvertido y después darte cuenta cuando ya haya un problema súper grave, ¿no? Entonces esto ahorita en esta temporada puede llegar a ser muy frecuente, puede llegar a ser muy grave y poner en riesgo la vida de... Oye, yo también estoy en el área médica, pero jamás lo había considerado así. Así que mejor no a las pilas. No a las pilas de botón. Le pones aquí un logo, no a las pilas de botón. No, y muchos juguetes las usan, o sea, juguetes didácticos y todo, pero siempre hay que ver si es tan fácil de acceder, si el sitio donde están puestas tiene tornillo, no tiene tornillo. Ya con eso. Eso es una de las ventajas, digo, ya sabemos, los niños son muy destructores y hasta esas cosas las pueden romper. Pero mínimo le pones una barrera. Sí, evitarlas en la medida de lo posible. Creo que es lo ideal. Oye, pues muchas gracias, la verdad, por atender este llamado. Creo que van a haber muchas dudas. Espero que lo dejen en los comentarios, que se sigan suscribiendo para que pues, lo traigamos otra vez, porque creo que la pediatría es un campo muy amplio en el que tenemos que seguir abordando. Pero habitualmente para cierre me gustaría si nos puedes decir algo, no sé, si una mamá o papá estuviera escuchando y tiene miedo de que su hijo entre a cirugía, ¿qué le podrías decir a ellos? Número 1, debes de estar seguro del diagnóstico. Ok. Número 2, debes de tener plena confianza con tu cirujano, ¿sí? Te tiene que explicar absolutamente todas las dudas en relación a todo lo que es la cirugía y los alrededores de la cirugía, ¿no? Claro. La dieta después, la actividad después, todo. Y ya con eso, teniendo un buen diagnóstico, teniendo confianza y teniendo toda la explicación, creo que muchas veces la intranquilidad va a continuar, pero vas a estar mucho más sereno para llevar a cabo la cirugía. Y además yo siempre le he dicho, siempre para eso estamos. Pregunten, qué mejor que un experto. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por acudir a este llamado. Espero que nos pongan sus dudas, porque de verdad creo que hay más podcasts para rato sobre la pediatría. ¿Ok? Y la verdad es que agradezco, muchas gracias. Ya somos cada vez más suscriptores. Entonces sígale dando like. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Espero y nos veamos pronto. Me pegué.